Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro curso de trazo, corte y confección de prendas básicas. En esta oportunidad estaremos aprendiendo cómo realizar el patrón parte posterior de un pantalón para dama, por lo que los invito a seguirme en este vídeo hasta el final. Comencemos. Para poder realizar la parte posterior de nuestro patrón de pantalón básico de dama, lo que tenemos que tomar en cuenta son los materiales que ya hemos escuchado en la descripción del vídeo y que hemos visto en otras oportunidades, con la salvedad de que acá emplearemos una parte de papel translúcido, que puede ser un papel mantequilla, un papel craft, un papel parafinado. En realidad el papel parafinado no es muy recomendable como el mantequilla y el papel calco, ya que este nos permite ver el patrón por debajo del mismo. Así que también vamos a emplear unos clips para poder sujetar el papel de modo que podamos realizar nuestro patrón posterior. Previamente a iniciar esta modificación, lo que haremos será reservar nuestro patrón delantero y vamos a iniciar con algunos pasos previos, como los márgenes que ya habíamos hecho en el delantero, solo que en estos tiene la salvedad de que son mucho más grandes o de una mayor área. Tomamos nuestra regla de 50 centímetros, recordando siempre que estamos trabajando en una escala de 1:3, es decir, todas nuestras medidas estarán divididas en 3 y lo que haremos será realizar un margen de aproximadamente desde la orilla del papel, acá podemos verlo, la orilla izquierda, hacia adentro de 15 centímetros. Acá yo tengo esos 15 centímetros, ya que mi regla tiene 5 centímetros de grosor, lo que me equivaldría a 15. Y haremos lo que sería nuestra línea 0. Ya hemos empleado esta línea en otros patrones. Colocaremos el símbolo en esta parte como que fuera un 0 pequeño y procederemos a realizar el margen superior, el cual debe tener aproximadamente unos 10 centímetros a 15. Yo acá haré la colocación de la regla y a esta le colocaremos la línea C o la línea de cintura. Habiendo hecho esto, ya podemos empezar a trabajar con nuestro patrón delantero de la siguiente forma. En el video anterior nosotros habíamos empleado solamente en esta parte 1 centímetro, ya que habíamos hecho connotación de que los centímetros de la costura los lleva hasta la parte posterior, que trabajaremos en este video. Pero haremos también el señalamiento de que es en este punto donde nosotros empezamos a colocar los centímetros de costura y solamente los emplearemos en la parte de la cadera, así, colocando 1 centímetro en el delantero. Esto nos permitirá tener en cuenta que ya está agregado. En la parte en la que no lo necesitaremos será en esta parte de acá, que es la parte de la entrepierna, ya que esa sí la incluirá la parte posterior. Y al finalizar el delineado o contorno nos quedará de esta forma. Habiendo realizado este paso, lo que vendría a continuación sería ya la transformación propiamente dicha. Tomaremos el papel, el cual ya le hemos establecido los márgenes, y haremos que la línea 0 se compagine exactamente con la línea 0 de nuestro patrón delantero, lo mismo que la línea de cintura con la línea que tenemos de cintura en esta parte, colocándola así. Con la ayuda de las pesas, de clips si es que son lo suficientemente grandes, yo acá tengo unos pero por desgracia no entran en el papel, es decir, no pueden llegar, así que he decidido emplear en este momento las pesas que me ayudan a tener sujetado el papel y de esta forma evitar que este se nos esté moviendo al instante de realizar el trazo. Lo que haremos a continuación será marcar
estos puntos que son claves, más que todo en el área del tiro, es decir, en la línea del tiro, y lo que haremos será trazar una línea, ya sea con bolígrafo o con lápiz. Como necesito hacer algunas ediciones, yo procuraré hacer esto con el lápiz. Una vez que hemos trazado esta línea, lo que vendrá a continuación será, desde la línea 0 hacia la derecha, marcar 3 centímetros y medio a 4. Los 3 centímetros y medio o 4 dependerán de la complexión de nuestra cliente. Si nuestra cliente es una mujer delgada, pero que tiene una pronunciación muy leve en la unión de la columna vertebral con la cadera, es decir, con la pelvis o la colita, como le solemos llamar, entonces emplearemos solamente 3.5, pero si nuestra cliente tiene una cadera mucho más protuberante o mucho más grande, es decir, la curva de su cadera está mucho más adentro, mucho más pronunciada, lo que haremos será emplear 4. Yo acá emplearé solamente 3.5. Tomando nuestro escalímetro, haremos lo siguiente. Nos colocamos en la línea 0 y colocaremos estos 3.5 de esta forma. Una vez que hemos hecho esto, uniremos esta marca con el punto que hemos hecho en la línea de tiro. Así. Y en diagonal trazaremos una línea al azar sobre el margen que hemos dejado. Habiendo realizado esto, lo que haremos a continuación será, en esta parte del gavilán, bajar aproximadamente 1 centímetro y dejaremos una marca. Habiendo hecho esto, mediremos desde este vértice hacia acá, es decir, en un ángulo a 45 grados, un aproximado de 2.5 a 3 centímetros. Una vez que hemos tomado esa medida, la cual colocaremos acá, vemos que se queda en la costura o el margen de costura del delantero. Lo que procederé a hacer será a unir esta parte o esta línea con los puntos que ya he realizado por medio de una curva francesa así. Tocando este punto, el que he sacado en el vértice a 45 grados y la línea que he realizado acá en diagonal. Y también haré que esta se pronuncie fuera del margen, tal y como vemos acá. Debemos ser muy cuidadosos en algo. A esta parte que nosotros dejamos acá le llamaremos ensanche, es decir, de esta parte de la línea 0 hacia donde se ha corrido, porque esta se convierte en nuestra nueva línea 0, y procuraremos no quitarla, es decir, no recortarla, ya que esta la emplearemos cuando suframos algún error, detalle en la cintura o en el entalle de la cadera por la parte posterior, cuando estemos realizando la confección de nuestro pantalón o el tallaje en sí en nuestra cliente. Habiendo realizado esto, recordaremos que teníamos en esta parte de la línea 0, pero estoy hablando del delantero, y mediremos esto. Teníamos aproximadamente 21 centímetros, los cuales tomaremos desde este punto hacia acá. Habiendo colocado una marca, acá dejaremos este punto en espera de ser unificado a este por medio de una diagonal, pero eso lo haremos en un paso más adelante. Una vez realizado esto, tomaremos en cuenta el colocar detrás de este centímetro de costura que ahora sí hemos marcado, un aproximado de 2.5 centímetros hacia acá, con mucho cuidado para que no se nos mueva, 2 centímetros a partir de este punto en la rodilla, y colocaremos una marca. Si deseamos podemos también trazar la línea. Yo no estoy acostumbrado a hacer esto, pero no significa que no podamos hacerlo, y lo mismo haremos en el ruedo, donde sí es obligatorio el trazar esta línea. Marcaremos esos 2.5 a partir de la unión o del margen de costura, así. También trasladaremos esos 2.5 a esta parte, es decir, nuestro pantalón termina acá, y trasladaremos esos 2.5 de esta manera. Haremos una marca que sería como el punto F1, acá sería el F2, acá tenemos otra marca, y lo mismo haremos en la entrepierna, 2.5.
Y de esa forma ya podremos hacer las uniones donde las necesitemos. Lo que haremos a continuación será, recordando que tenemos dentro de nuestras medidas una medida llamada arco, que es de 58 centímetros, a estos 58 centímetros, los cuales voy a operar de la siguiente forma, le restaremos lo que teníamos en el arco delantero. Procedimiento que veremos cómo lo realizamos a continuación. Haciendo uso de una cinta métrica, lo que haremos será mover solamente por unos segundos, unos minutos, nuestro patrón, y lo que haremos será medir desde este punto hacia el final de nuestro arco, sin tomar en cuenta el centímetro de costura, que es la parte que encontramos acá, que estoy sombreando con el bolígrafo, es decir, hasta este punto donde habíamos hecho el rebaje en el delantero, y esa medida la anotaremos en nuestra hoja. Yo ya he realizado esto en un paso previo. Acá yo tengo 24 centímetros y esos 24 centímetros serán los que deduciré de esta medida en total. Y diréis 58 menos 24 y podemos hacer empleo de una calculadora. 58 menos 24 me darán 34 centímetros. A estos 34 centímetros he de restarle también 6 centímetros que pertenecen al ancho de la pretina, 3 centímetros por la parte de atrás y 3 centímetros por la delantera. Así que 34 menos 6 nos daría un resultado de 28 centímetros. Esos 28 centímetros serán la parte que nos haga falta en el arco posterior, es decir, la que habremos de buscar en esta parte donde hemos realizado las modificaciones. Y podemos volver, si deseamos, a colocar el patrón de esta manera, y si no lo deseamos, simplemente nos deshacemos por unos minutos del delantero y nos quedamos con el papel para la transformación. Así que, tomando en cuenta esta parte de acá, mediremos, subiremos un aproximado de 4 centímetros sobre esta línea, que nos darían aproximadamente 1 centímetro con 2 milímetros. Por estar trabajando a escala en un patrón normal, simplemente subiríamos los 4, 5 o hasta 8 centímetros, dependiendo de cuánto nos hace falta en el arco. Una vez que hemos realizado esto, es decir, ya hemos colocado los 28 centímetros que se encuentran desde aquí hasta aquí, procederemos a hacer la unión por medio del escalímetro o una regla sencilla de esta forma. Ya cuando vemos que hemos realizado este trazo en diagonal, lo que haremos será empezar a realizar uniones por medio de nuestra curva de sastre o nuestra curva francesa. En mi caso estoy empleando una curva francesa, ya que la curva de sastre es muy grande. Y nuevamente, con el empleo de una regla, una recta, para ser más precisos, hacemos esta unión y la siguiente unión, así, hasta llegar hacia el ruedo. Lo mismo haríamos en los puntos que hemos marcado, tanto acá como acá. Y con la ayuda de la curva francesa haré la unión hacia este punto. Una vez hechas las uniones, acá ya tenemos 2 centímetros de costura, por lo cual ya no los añadiremos como hicimos en la parte de acá. Si nos recordamos, la marca se encontraba acá, pero tenemos que darle el centímetro de costura que le pertenece a este, más el que le pertenece a este. Ahora procederemos a ubicar la pinza. Esa será desde este punto, que es la nueva línea 0, hacia acá, que sería el punto de la cintura. Tomando el escalímetro, podemos verificar que tenemos 21 centímetros, los que dividiremos a la mitad. Y esto nos daría un aproximado de 10.5. En este punto nosotros colocamos nuestra marca. Quiero que comprendamos que con el uso de nuestra escuadra, el escalímetro tiene en sí la forma de un triángulo escaleno, de una escuadra. Lo que haremos será configurar o rectificar colocando la línea sobre uno de los catetos de nuestra escuadra,
y lo que haremos será bajar una línea así, de aproximadamente unos 8 centímetros de altura. Acá yo le voy a dejar 9 ya que necesito 1 centímetro para la costura de arriba, y recordando que hacia la derecha será 1 centímetro y hacia la izquierda también 1 centímetro, los habré de marcar así, y haciendo uso del bolígrafo haré las uniones respectivas de esta manera. Una vez que ya tenemos esto, ya tenemos listo nuestro patrón, y lo que procederemos a hacer será la delimitación, el delineado, ya sea con un plumón o con un rapidógrafo, para hacer finalmente la rotulación. Al terminar de delinear lo veremos así. Ya habiendo terminado nuestra delimitación, haremos un paso de rectificación, recordando que en la parte de acá hemos bajado 1 centímetro, es decir, si colocamos esto encima del patrón base delantero, veremos que hemos bajado 1 centímetro, debemos recuperarla en la parte de acá abajo. Así que lo que haré será, tomando el escalímetro, prolongar la línea acá y devolver ese centímetro de esta forma. Eso me permitirá tener el mismo largo de entrepierna en uno y en el otro, y haremos la unión de esta forma. Y procedemos a delinear la parte de la botamanga. Lo que nos restaría sería hacer el ruedo, pero eso lo haremos de una forma diferente. Delinearemos el ensanche de esta forma, ya que el ensanche es la pieza que nos ayudará a recuperar algunos puntos en caso de quedarnos muy tallado, y procederemos a devolver 1 centímetro de costura. Una vez que tenemos esto realizado, procedemos a hacer la rotulación así. Podemos observar que ya he dejado limpio el trazo y que he colocado la rotulación, indicando que es un pantalón número 12 correspondiendo a la talla que tenía el delantero, que hemos de cortar 2 piezas y que es la parte posterior. Y es en este punto en el cual ya podemos cortar tanto el delantero como el posterior, es decir, las partes sobrantes, y para el efecto procederemos a doblar en la parte en la que hemos dejado la botamanga. Así. Esta nos ha de quedar un poco inclinada porque debemos recuperar el centímetro que está acá. Previo a cortar, he de verificar que tenga los 5 centímetros que también tiene el delantero. Acá he de trazar una línea y ya no he de hacer más que con un plumón, un rapidógrafo o microfibra, como ustedes le llamen. Será trazarla sin hacer ninguna línea, ya que esto se hace por medio de la tijera. En este punto entonces doblamos, y ya estando doblado podemos tomar la tijera y empezar a recortar nuestro patrón. Iniciamos desde abajo. Recordemos que este ya no necesita márgenes de costura porque ya le han sido otorgados. Los tiene, digámoslo así, de forma automática. Cortamos hacia la pinza. Y acá cortamos con el ensanche, es decir, toda esta parte que habíamos dejado de 3,5 y el centímetro de costura en el gavilán posterior. Una vez finalizado, haremos lo mismo con el delantero para que las piezas nos queden de esta forma. Una vez cortadas las piezas, vemos que el ruedo ya ha tomado la forma que debe tener, y acá cortaremos por la línea que habíamos dibujado con la microfibra o rapidógrafo. Así. Vemos que este nos corresponde por el otro lado, y la forma, aunque queda un poco extraña, pero es la correcta. Y para finalizar haremos la colocación o ubicación de los bolsillos, los cuales no son necesariamente una regla en los pantalones de dama como lo son en los de caballero, ya que los bolsillos puede que los lleven o no, eso dependerá del gusto de nuestra cliente. Así que lo que haremos a continuación será en el posterior ubicarnos en la pinza, y lo que haremos será, utilizando ya sea una regla de 20 centímetros o nuestro escalímetro, yo prefiero usar el escalímetro,
es colocar el bolsillo, que tiene que tener aproximadamente una medida par que tenga el ancho de la mano de nuestra cliente. En este caso yo utilizaré una medida estándar que es de aproximadamente 12 centímetros, así que colocaré el 6 en el punto de unión del medio de nuestra pinza y lo que haré será trazar una línea hasta llegar a los 12 y la colocamos así. Y en este punto haríamos la colocación de nuestra bolsa, que es una bolsa de ribetes o vivos. Habiendo colocado esto, lo mismo podríamos hacer en el delantero. El delantero también puede llevar una bolsa ya sea escondida en esta parte o una bolsa sesgada. Yo haré la simulación de una bolsa sesgada, para lo cual, tomando en cuenta que tengo acá 1 centímetro de costura, simplemente utilizaré 3 a partir de la línea real, que es decir, donde me quedará la costura, no en el margen que se quedará hacia adentro, y colocaré esos 3 de esta forma. Para esto voy a emplear una microfibra, así será mucho más visible. Haré una marca y tomando un escalímetro o una cinta métrica, haré una medida desde este punto por la línea del costado de la cadera de aproximadamente unos 13 a 15 centímetros, los cuales colocaré aquí. Entraré 1 centímetro y haré la unión por medio de líneas perfiladas de esta forma. Y así sabré que en esta parte irá el bolsillo. Para poder trazar el bolsillo finalmente haré estas modificaciones en el siguiente vídeo, en el cual estaré también enseñando cómo realizar el trazo de la pretina o cinturilla. Espero que les haya gustado. Si les ha gustado, regálenme un like y también puedes recomendárselo a otras personas para que se suscriban a nuestro canal. Les agradezco mucho por haber visto este vídeo y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad.